Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Pastor Greg por el privilegio de ministrar aquí en conferencias. Es un gozo estar aquí de regreso a casa. Han sido 2 años que hemos regresado, mi familia y yo. Estamos contentos de estar aquí en Prescott, donde Dios está moviendo con su espíritu, ser parte de este cuerpo de conferencias. Vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a ir al el libro de Números 13, vamos a ver del verso 25 al 33 y luego capítulo 14 del verso 6 al 9. Se ha dicho que los fundadores de nuestro país, que ellos sabían el costo de la libertad y ellos se dieron a la idea de la libertad que está plantado en el corazón humano. Cuando ellos empezaron a firmar la Declaración de la Independencia, convirtió una sentencia de muerte para los que estaban sus firmas. 56 hombres firmaron la declaración. De esos 56 hombres, 5 fueron capturados por los británicos y torturados antes de morir. 12 vieron sus casas saqueadas y quemadas. 2 perdieron a sus hijos en el ejército revolucionario. Otro tuvo 2 hijos capturados por los británicos. 9 más murieron a causa de las heridas u otras lesiones causadas de la guerra. Un hombre que se llamaba Carter Braxton era un rico comerciante y plantador de Virginia. Él miró sus barcos que eran hundidos por la Marina Británica, vendió su casa para pagar sus deudas y murió en la pobreza. Durante la batalla de Yorktown, el general británico Cornwallis había tomado la casa de Thomas Nelson como cuartel general, pero Nelson instó al general George Washington para abrir fuego contra su casa. Su casa fue destruida completamente y él murió en la bancarrota no mucho después de ello. John Hart se vio obligado a huir de su casa, donde su esposa estaba en su cama de muerte y sus 3 hijos se vieron obligados a huir también. Su propiedad y su molino fueron destruidos durante más de 1 año. Vivió en los bosques y en cuevas. Cuando por fin pudo volver a casa, encontró a su mujer muerta y no volvió a ver a sus hijos. En pocas semanas murió de agotamiento. Cada hombre de ellos conocían el alto costo de la libertad y de diferenciarse del resto. Quiero predicar acerca de un espíritu diferente del libro de Números, capítulo 13, verso 25. La Biblia dice: y volvieron de espiar la tierra después de 40 días. Partieron y volvieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les trajeron la noticia a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces se lo contaron y dijeron: fuimos a la tierra a la que nos enviaste, verdaderamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es fuerte, las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los descendientes de Anac. Los amalecitas habitan en la tierra del sur, los hitats, los jebuseos y los amorreos habitan en las montañas, y los cananeos habitan junto al mar y a orillas del Jordán. Entonces Caleb tranquilizó al pueblo ante Moisés y dijo: subamos de inmediato y tomemos posesión, pues somos capaces de vencerla. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no somos capaces de subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron a los hijos de Israel un mal informe de la tierra que habían espiado, diciendo: la tierra por la que hemos pasado como espías es una tierra que devora a sus habitantes. Y todos los pueblos que vimos en ella son hombres de gran estatura. Allí vimos a los gigantes y fuimos como saltamontes a nuestra vista, y así fuimos a su vista. Números capítulo 14 del 6 al 9. Pero Josué, que estaba entre los que habían espiado la tierra, se rasgó las vestiduras y habló a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra que pasamos a espiar es una tierra sumamente buena. Si el Señor se complace en nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos las dará, una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni temáis a los pueblos de la tierra, porque ellos son nuestro pan. Su protección se ha alejado de ellos y el Señor está con nosotros. No les temas.
Vamos a orar. Dios, te pedimos ahora que tú tengas derecho legal. Te pedimos por la unción del Espíritu Santo que esté obrando esta mañana. Sin ti no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos no sirve, al menos que tú unjas y respires. Ten derecho legal y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He sido privilegiado de conocer grandes hombres, conocido a mi papá y Pastor Mitchell, uno de los mejores hombres que yo haya conocido en mi vida. Y la pregunta que viene a mi mente es: ¿qué hace grandes a los hombres grandes? Y una de las características de los grandes hombres que han tenido impacto en la historia es su negativa a dejarse moldear por el mundo que les rodea. Eso quiere decir que ellos no ceden ni se comprometen. La gente se hacen grandes y hacen grandes cosas porque se atreve a ser diferente y a defender sus convicciones. ¿Cuántos saben que tenemos distinciones en nuestro compañerismo en los que nos paramos firmes? No somos como este mundo. No nomás tenemos a alguien que entra a la iglesia y los ponemos en la plataforma o se paran detrás del púlpito inmediatamente. Hay estándares que tenemos puestos y esto quiere decir que estamos dispuestos a hablar por lo que es lo correcto, que nos rehusamos a estar intimidados o silenciados por el grupo de gente que sea alrededor de nosotros. Estoy aquí para declarar lo que el reino de Dios necesita hoy. Es gente que se atreve a ser diferente, que se niega a conformarse y a rebajar sus estándares y convertirse en institucionalizados. Este hombre, William Bryan, dijo: nunca te niegues. Nunca tengas miedo de estar con la minoría que tiene razón, porque la minoría que tiene razón será un día la mayoría. Siempre ten miedo de estar con la mayoría que está equivocada, porque la mayoría que está equivocada será un día la minoría. Cuando empiezas a leer acerca de la historia de la iglesia, mientras la mayoría ha vivido vidas mediocres, hay pocos que han usado la mente de Dios porque ellos no se atreven a apartarse del resto. Alguien le dijo a John, el gran reformador, John Knox, le dijo: todo el mundo está contra de ti, John Knox. A los que él respondió, dijo: entonces John Knox está en contra de todo el mundo. ¿Cuántos saben esta mañana somos llamados a ser revolucionarios? Que cuando vamos a nuestras ciudades y naciones, no nos importa qué está pasando, tenemos un mandato y ese mandato es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Somos contra la cultura. Eso quiere decir que nos oponemos a todo lo que el mundo está haciendo. Yo recuerdo antes de salvarme, yo pensaba que yo era un buen rebelde. Yo iba a la iglesia, hablaba mal del pastor. De cierta manera, yo pensaba que estaba siendo un rebelde. Pero ¿cuántos saben? Si quieres ser un rebelde, es oponer todo lo que el mundo está haciendo. ¿Puedes decir amén? En nuestro texto, los israelitas están de pie al borde de la tierra prometida. ¿Cuántos saben que Dios ya les había dado esta tierra? No es una pregunta si es de ellos o no. La pregunta es si es que van a entrar a ella. Ya les había dado esta tierra y están listos para cosechar las bendiciones de la tierra. La Biblia nos dice que los 2 espías habían regresado de espiar la tierra con un informe emocionante. Escucha lo que dicen. El fruto era grande y la tierra fluía con leche y miel. Simplemente informaron que la tierra era tal como Dios había prometido. Todo lo que había dicho era cierto. Pero también informaron, también había obstáculos en la tierra. La gente era poderosa, las ciudades estaban fortificadas y había gigantes. Entonces la observación de los 10 espías condujo a un informe negativo en el miedo y la incredulidad. Pero nota que esto comenzó a afectar a toda la nación de entrar a su herencia que les pertenecía. Pero Josué y Caleb, gracias a Dios que no eran como los demás, tenían un espíritu diferente. Realmente creían que podían, con la ayuda de Dios, podían tomar la tierra. Aquí están 2 hombres elegidos, sobresaliendo del resto y ser diferentes, pero nota que fue una elección. Que no iban a ser diluidos, no iban a ser como el resto, pero sabemos que lo que Dios ha dicho y eso es lo que vamos a hacer. Primeramente, su perspectiva era diferente. Un hombre define visión como la capacidad de ver la presencia de Dios, de percibir el poder de Dios,
de centrarse en el plan de Dios a pesar de los obstáculos. ¿Qué haces esta mañana cuando lo que ves no coincide con lo que Dios dice? ¿Cuántos saben que esto suena como el pionar? Tu comisión al ir. Ellos oran por ti, estás en las luces por un momento, estás todo emocionado y la realidad te golpea en la cara. Tú llegas a tu ciudad, nadie le importa que tú estás ahí. No han puesto la carpeta roja para ti, no les importa quién eres, pero ¿cuántos saben? Tenemos un mandato. Aquellos no esperaban ver las ciudades fructificadas y mucho menos gigantes. Todo lo que ellos veían no iba con lo que esperaban. Ellos pensaban que iba a ser fácil. Dios lo dijo, pero solo lo que tenemos que hacer es entrar, caminar a la tierra y todo va a ser dado para nosotros. Dios dijo, te estoy dando esta tierra como posesión. Va a haber experiencias en la vida que nos harán cuestionar a Dios y dudar lo que Él dice. Debemos entender que no podemos ver el panorama general del plan de Dios. Nuestra comprensión es finitiva. A veces somos cortos de vista, que solo podemos ir un paso a la vez. Así que podemos cuestionar, si el Señor dice que nos está dando esta tierra, ¿cómo entonces podemos haber ocupantes en ella? Si Dios nos dio una promesa, ¿por qué no es automática? Yo recuerdo ir a India el 2008. Yo tenía 22 años de edad y entrar a esta nación atado por idolatría. Sabes, tú estás emocionado inicialmente al ir. Lo único que conoces es que tienes un deseo para hacer algo para Dios, pero cuando llegas empiezas a pensar, ¿estaba verdaderamente escuchando a Dios? ¿Esto es lo que debería de estar haciendo? Pero es mientras tú comienzas a enfocarte en la promesa. No estoy buscando, viendo las situaciones alrededor de mí, todas las cosas que están opuestas en contra de mi llamado, pero yo estoy recordando lo que Dios me ha llamado a hacer, que Él me ha llamado a cambiar al mundo, a ir a las naciones y proclamar este evangelio a cualquiera que lo escuche. El predicamento de los israelitas era: ¿vamos a confiar en lo que vemos o confiar en lo que Dios ha dicho que no podemos ver? Esta semana todos tenemos un llamado y no ha cambiado, que necesitamos recoger la cosecha. Necesitamos creer que Dios va a abrir puertas a nuevas naciones que no hemos alcanzado antes. ¿Escuchamos el reporte del hombre o escuchamos a la promesa de Dios y lo que Dios nos ha prometido específicamente? ¿Nos guiamos por lo que vemos o por lo que no vemos? ¿Caminamos por vista o caminamos por fe? Sabemos que no tiene nada que ver con lo que vieron, pero todo tenía que ver con lo que Dios dijo. Sus promesas esta mañana que se cumplen en tu vida dependen de nuestra respuesta a su palabra. Él nos está llamando, pero no duda alguna vas a escuchar sermones esta semana que te van a retar. Dios te va a hablar específicamente y comenzar a retarte a que salgas, respondas y hagas algo para Dios. Pero ¿vas a responder esta mañana? Estamos caminando por vista cuando creemos en todo lo que vemos. Estamos caminando por fe cuando creemos en todo lo que el Señor dice. ¿Cuántos saben que tenemos que enfocarnos en la promesa? No debemos enfocarnos en los problemas. Puedo decirte, en el ministerio y en el servir a Dios hay muchos problemas. Debemos de retener lo que Dios ha revelado a nosotros cuando tenemos reportes de conflicto que va a suceder en la vida. Necesitamos agarrarnos de lo que Dios dijo a pesar de cuando verdaderamente no entendamos completamente lo que Dios está haciendo. ¿Has escuchado la historia acerca de una niña pequeña que tenía un conflicto en la vida? Así fue a su mamá y le preguntó a su mamá cómo empezó la raza humana. La madre le contó cómo Dios creó a Adán y a Eva y se dirigió a Génesis y le leyó. Pero más tarde la niña fue a preguntarle a su padre la misma pregunta y él le dijo: amor, evolucionamos a partir de los monos. Volvió y preguntó por qué papá tenía una historia diferente. Mamá le dijo: yo te he contado mi parte de la familia y tu padre te ha contado del lado suyo de su familia.
¿Cuántos saben que debemos de quedarnos con lo que ha sido revelado a nosotros? Sabemos lo que ha sido revelado. Tenemos esta palabra esta mañana. Tenemos claridad porque Dios lo ha dicho ya. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. No debemos preocuparnos por lo que Él no ha dicho. Debemos quedarnos con lo que ya ha dicho Dios. Tenemos que caminar en la luz de lo que ya ha sido hablado. Eso quiere decir enfocarnos en lo que Él ya te ha prometido. Él nos ha prometido la cosecha. Él nos ha prometido naciones, tierras, regiones, más allá ciudades. Él nos ha prometido que vamos a ser fructíferos, que no importa lo que hacemos para Dios. Él dice: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esta mañana? Que podemos tener confianza completa, que no importa a dónde vayamos, no importa a dónde nos paremos y empecemos a proclamar el evangelio, que Dios está con nosotros y Él va a hacer su obra. Muchas veces el problema no es el verdadero problema, es nuestra reacción al problema. Este es el detalle en la vida. Venimos a ser reaccionadores en lugar de visioneros. Recuerda eso en Cristo. Todas las problemas son superables y se pueden vencer. Yo todavía creo en la manera del Espíritu Santo, que Dios es fiel a su palabra. La Biblia nos dice: deja que todos los hombres, todos los diablos sean mentirosos, pero que la palabra de Dios sea verdad. Sabemos que Dios tiene una razón para cada prueba y tribulación. Nuestra tarea, nuestro llamado esta mañana es aferrarnos a su palabra y debemos de confiarlo sin falta. Los problemas vienen cuando nos fijamos en el problema y cuando no vemos nada más que eso. Unos de ustedes esta semana estás tan enfocado en los problemas de tu iglesia que no estás siendo recordado en lo que Dios ya te ha hablado. Podemos ver las ciudades, los gigantes, las dificultades. Y eso es lo único que podemos ver ahora. Empezamos a ver todo lo demás a través del lente de este problema. Este era su problema. El problema estaba en su enfoque. Márcalo esta mañana, que el hombre va a fracasar si no puede tomar los ojos fuera del problema y ponerlos en Dios. Tú no puedes esperar mirar una vida positiva con una mente negativa. Aquí está Josué y Caleb. Vieron las mismas cosas que el resto. Miraron las ciudades fortificadas, los gigantes, los problemas, pero sus ojos se centraron en la promesa. Recordamos a Dios lo que tú nos llamaste a hacer. Números 14, del 7 al 9. La tierra que atravesamos y exploramos es sumamente buena. Si el Señor se complace en nosotros, nos llevará a esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará. Solo que no te rebeles contra el Señor y no tengas miedo de los pueblos de la tierra, porque no nos los tragaremos. Su protección ha desaparecido, pero el Señor está con nosotros. No tengas miedo de ellos. Como el mismo grupo de hombres miraron lo mismo, escucharon los mismos sonidos y totalmente el reporte es totalmente diferente. Era su perspectiva. La pregunta es: ¿qué estás mirando realmente tú? ¿En qué te fijas hoy? Esto te hará o te romperá. Debemos de llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Debemos de mirar a las promesas de Dios, que tú me has llamado a ser la cabeza y no la cola. Tú me has llamado a estar arriba y no abajo. Y no podemos fallar cuando este es nuestro enfoque. No solo su palabra es verdad, pero ¿cuántos saben que es inmutable? Quiere decir que no cambiará por ningún hombre. No importa lo que el gobierno legalice, hombre con hombre, no importa. La palabra de Dios es verdad. Isaías 55, verso 10 al 11. Porque como desciende la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allí, sino que riegan la tierra y la hacen brotar y florecer, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. Segundamente, hablaron de forma diferente. Los 10 espías difundieron un mal
reporte. Encontramos eso en Números capítulo 13 verso 32. Y difundieron entre los israelitas un mal informe sobre la tierra que habían explorado. Y sabemos que la negatividad siempre se desparrama. Las buenas noticias nunca se venden. Tú puedes verdaderamente empezar a renombrarlo y matar la fe. ¿Dónde está Dios? En ninguna parte lo miran, en ninguna parte la fe ha sido desplazada. Los otros ni siquiera vieron los obstáculos, solo escucharon el mal reporte y ahí estuvieron parados, muertos en su camino. Quiero decir esta mañana, hay unos que están aquí sentados. Tú no estás haciendo la voluntad de Dios porque alguien está hablando a tu vida negativamente, porque alguien te dijo algo. ¿Quieres entrar al ministerio? ¿Estás verdaderamente serio? ¿Quieres ser pobre? ¿Es lo único que piensas? ¿Verdaderamente quieres trabajar con personas? Mira, se me está cayendo el cabello. ¿Seguro que eres llamado al ministerio? ¿Qué es el veredicto de Dios? Números capítulo 14 verso 11. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me tratará esta gente con desprecio? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todos los signos milagrosos que he realizado entre ellos? Cuando enfrentamos las tormentas de la vida, siempre parecen más poderosas que lo que hemos sido prometidos. Tenemos que recordar que nuestras percepciones pueden ser engañosas. La pregunta debemos hacernos: ¿dónde está mi fe? Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, le estaba enseñando a confiar en lo que él decía por encima de lo que veía. Le dijo: Pedro, ven. En otras palabras, sal de la barca, no mires al viento y las olas, no mires en la tormenta alrededor, escucha mi voz. Yo quiero que te enfoques en lo que te estoy diciendo. Pero ellos se enfocaron en el reporte negativo y perdieron la batalla antes de que comenzara la batalla. No por los enemigos de fuera, sino por el enemigo invisible del miedo interior. Los problemas de la vida no son siempre con las circunstancias, las situaciones o la gran montaña que tienes delante. Siempre es una cuestión de fe. ¿Sabes cuántos saben que los problemas empiezan a identificar nuestro nivel de fe? La existencia de los gigantes reveló el verdadero estado de su corazón. ¿Realmente confiaban en Dios? ¿Estaban dispuestos a confiar en Dios? Las pruebas que enfrentamos en la vida revelan la condición de nuestros corazones. Revelan nuestra fe en Dios o nuestra falta de fe en Dios. Cada reto, un hombre dijo, dice, cada momento desafiante me recuerda quién es Dios y lo que puede hacer. Me entrena para enfocarme bien y ejercitar mi fe. Y mientras tú empiezas a estudiar la incredulidad de estas personas, lo que verdaderamente era creencia en ellos mismos. Porque si no estás confiando en Dios, estás confiando en ti mismo. Estaban mirándose entre ellos mismos, confiaban en sí mismos para entrar en la tierra prometida y tenían la actitud de: ¿cómo pueden ellos como saltamontes vencer a los gigantes? En realidad querían entrar en la tierra prometida por sus propios méritos. Pero aquí está Josué y Caleb. Les instó a confiar en el Señor en su lugar. Recuerden lo que Dios ha dicho. Pero sabemos que ellos se rehusaron y tomaron su decisión. La fe siempre es una elección, no una emoción. No es una emoción alta que es cuando sentimos la presencia de Dios. Es en los momentos difíciles, cuando las cosas salen mal, cuando no entendemos por qué las cosas están pasando. Tú decides en confiar en Dios. Tú decides en decir: Dios, yo voy a pararme en tu palabra. A lo mejor no entiendo el por qué estoy enfrentando esta batalla, pero sí entiendo que tú eres el Dios que no miente. Aquí estaba la consecuencia de su incredulidad. Lo encuentras en Números 14, verso 29 al 30. En este desierto caerán vuestros cuerpos, cada uno de vosotros de 20 años o más, que fue contado en el censo y que ha refuñado contra mí. Ninguno de vosotros entrará en la tierra que juré con la mano
alzada que sería vuestro hogar, excepto Caleb y Josué. Verso 34 y 35. Durante 40 años, un año por cada uno de los 40 días que exploráis la tierra, sufriréis por vuestros pecados y sabréis lo que es tenerme en contra. Yo, el Señor, he hablado, y ciertamente haré estas cosas a toda esta comunidad malvada que se ha unido contra mí. Encontrarán su fin en este desierto. Aquí morirán. La fe es una decisión que tomamos. Todos los días tenemos esa elección, ya sea en el creer o caminar en incredulidad. Ya sea agarrarnos de Dios, sus promesas para hoy, para este día, este momento, o dejarlos para el futuro. Creemos que Dios está moviendo hoy. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso quiere decir que si Él te ha prometido algo en el pasado, Él lo va a hacer hoy, lo va a hacer que suceda, te va a dar avivamiento, va a derramar su espíritu en tu ubicación. Tercero, ellos se ven a sí mismos de forma diferente. La reacción de Israel fue inmensa, temor al principio. Ahora, ¿qué haremos con el reporte que se ha dado? Esa es la clave de la reorientación. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? Sin duda, los cananeos estaban mejor armados. Tenían caballos, carros y armas de hierro. Los cananeos fortificaban sus ciudades, estaban rodeados de murallas. Eran más grandes físicamente. Con todas estas razones para tener miedo, Israel olvidó lo más importante. Dios estaba de su lado. Dios está con nosotros. Dios está moviendo en nuestro compañerismo. ¿Puedes decir amén? Y va a continuar haciéndolo. Josué y Caleb no lo habían olvidado. Por eso ellos se veían a sí mismos de manera diferente. El Señor estaba con ellos y era más grande que sus problemas. Fue Dios todo el tiempo quien lo había llevado hasta aquí. Fue el que los había llevado a través de otras batallas. Él fue el que los causó que ganaran y vencieran. Él fue el que les dijo que reclamarán y ocuparán esta tierra. Él fue el que los sacó de Egipto y los trajo del milagro más grandes que son grabados en la Biblia. Es la liberación de los israelitas fuera de Egipto, las plagas que Él mandó contra Faraón y Egipto, el abrir el mar rojo, todas las cosas diferentes que Él hizo en el desierto. Pero ¿cuántos saben? El temor causa que tú olvides todo lo que Dios ya ha hecho. El temor causa que tu vista sea diferente. Primero te da un corazón con duda. La mayoría de los israelitas se les había olvidado. Olvidaron las plagas, el abrir del mar rojo y el éxodo milagroso de Egipto. Pero Caleb y Josué no lo habían olvidado. En segundo lugar, el miedo te da una imagen distorsionada de ti mismo. Un hombre dijo: nuestra autopercepción es la base sobre la que construimos nuestros sueños, sean buenos o malos. Estos 10 espías se veían a sí mismos como saltamontes. Estaban dispuestos a arriesgar el futuro de toda una nación en esa análisis. Pero una nota importante, que Josué capítulo 2 verso 9 dice que los cananeos tenían miedo de Israel. Temblaban ante la idea de ir a la batalla contra ellos. Los registros bíblicos muestran cuán equivocado era la imagen de sí mismos proyectada por estos 10 espías. Era lo opuesto a la verdad. Sabemos que Satanás trabaja para derrotarnos en nuestras mentes. Trata de convencernos primeramente qué tan mal y equivocados e indignos somos. Segundo, qué tan noble y fuerte es Él. Y tercero, qué infiel es Dios. Todos estos directamente afectan cómo nos vemos. El complejo de los saltamontes nos hacen sentir inferior a situaciones que podemos confrontar con Dios. Es como mirar en un espejo. Nos distorsionamos nuestros enemigos, nuestros retos y hasta Dios. Tercero, el miedo te da una doble mente. Israel mantiene un ojo en el mundo y otro en Dios. Todo el punto aquí y la razón por qué fueron sacados de Egipto era para que pudieran heredar la tierra prometida. Ahora se paran entre dos
cosas tienen temor de moverse para adelante y no pueden ahora regresar. Pero para Josué y Caleb, gracias a Dios, ellos tenían una sola mente. Ellos dijeron: con Dios podemos tomar la tierra. Números capítulo 14, verso 24. Pero a mi siervo Caleb, porque tiene un espíritu diferente en él y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra a la que fue, y su descendencia la heredará. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué clase de espíritu tienes tú? ¿Hay compromisos en tu vida? ¿Diría Dios que tienes un espíritu diferente a la de otras personas? ¿Qué nos hace únicos en nuestro compañerismo? Es que sí tenemos un espíritu diferente. No somos como el mundo religioso. Estas conferencias no es como otras conferencias. No hemos venido simplemente a ser religiosos, simplemente para sentirte emocional, pero hemos venido para hacer temblar a la tierra, plantar iglesias en las naciones, hacer impacto en regiones más allá. El Señor describió a Caleb como alguien que tiene un espíritu diferente. Otras traducciones interpretan la palabra un espíritu diferente como actitud diferente u otro espíritu. Como tú lo mires esta mañana, por el espíritu que Caleb y Josué tenían, pudieron recibir las promesas de Dios. Quiero mirar 5 diferentes cualidades de diferentes espíritus. Algunas escrituras en nuestro texto. Primero es una actitud conquistadora. Números capítulo 13, verso 30. Entonces Caleb tranquilizó al pueblo ante Moisés y dijo: subamos de inmediato y tomemos posesión, pues somos capaces de vencerla. Segundo lugar, una perspectiva positiva. Números capítulo 14 del 6 al 7. Pero Josué, que estaba entre los que habían espiado la tierra, se rasgó las vestiduras y habló a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra que pasamos a espiar es una tierra sumamente buena. Tercero, te da fe en Dios. Números 14, verso 8. Si el Señor complace en nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye leche y miel. Cuarto, viene la conciencia de la presencia de Dios. Números capítulo 14, verso 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni temáis al pueblo de la tierra, porque ellos son nuestro pan. Su protección se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros, no les temáis. Y quinto, somos capaces de servir a Dios de todo corazón. Números 14, verso 24. Pero como mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente y me sigue de todo corazón, sabemos esta mañana que la tierra está delante de nosotros. Hay mucho que se tiene que hacer. Gracias a Dios por lo que Dios ya ha hecho, pero yo creo que hay más por hacer y somos capaces de tomarla esta mañana. Un hombre dijo: ¿cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Es nuestra actitud hacia ella. Toda oportunidad tiene una dificultad y todas dificultades tienen una oportunidad. Yo creo esta mañana, mientras estamos aquí juntos, de todos diferentes lugares, que Dios nos va a hablar específicamente áreas de nuestras vidas, cosas en nuestra vida, que Dios va a empezar a señalar y dirigirnos en lo que debemos de estar haciendo. ¿Hay unos de ustedes esta mañana fuera de la voluntad de Dios? Me pregunto si podemos adorar a Dios esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Hay alguien aquí esta mañana, mientras estás sentado, tú has sentido el ataque del enemigo, a donde ya se siente como que estás quebrantado, viniste a estas conferencias, te sientes como que tiene que ver con tus nervios. Dios te va a hacer libre. Tú estás sentado, sentada aquí esta mañana mientras estoy hablando.
todos estos pensamientos, tormento y derrota vienen a tu mente, pero estoy aquí para declararte que Dios te va a hacer libre. Hay alguien aquí esta mañana. Tú has estado creyéndole a Dios que te toque en tu cuerpo físico. El doctor ya ha dicho que es una enfermedad rara que no sale, algo en los rayos X o en lo que sea que han checado tu sangre, tu presión, tus niveles de azúcar, pero hay algo en tu cuerpo que te está afectando. Es una enfermedad rara. Dios te va a hacer libre. Vas a irte de estas conferencias libre. Vas a irte libre esta mañana. Aleluya. Voy a orar ahora. Dios, te damos gracias por poder de libertad, que tú te vas a mover sobre estos cuerpos, que cada enfermedad que no ha sido registrada, que no sale en las pruebas, aquello que no se conoce hasta por los profesionales, Dios, hablo en contra de esa enfermedad, que el espíritu de enfermedad se va a ir ahora, que lo demoníaco, el enemigo, va a ser quebrantado en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen opresión, depresión, Dios, hablo a sus mentes ahora, libertad. Aquellos que se sienten que están pasando por un derrote nervioso, yo proclamo liberación en sus mentes. Reprendemos toda mentira del infierno, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor Artie, Dios verdaderamente va a darte puertas abiertas para otras naciones que tú has orado, otras naciones de tribus. Esto es algo que Dios está poniendo en tu corazón. Tú has orado, tú dices: Dios, yo sé que si tú me das hombres, me das conexiones correctas, que tú vas a hacer esta oportunidad, presentarla delante de mí, pero voy a responder. Dios lo va a hacer. Todo lo que tú has orado en el pasado, tú miraste todo lo que puede pasar de Chen Li. Otras personas no lo podían ver, que algo bueno puede salir de Chen Li, que algo bueno puede salir de la reservación, pero Dios está diciendo, Él va a empezar a acelerar poderosamente en otras naciones de otras tribus, y creo que eso va a suceder. Hay hombres aquí esta mañana. Tú has estado preguntándole, pidiéndole a Dios que te use en lo sobrenatural. Hay momentos en el que tú sientes que Dios te está moviendo para moverte en lo profético, ya sea de interpretar lenguas, pero te haces para atrás y luego lo quieres volver a hacer y luego te sientes: no creo que estoy adecuado para hacer esto. Hay unos de ustedes esta mañana que tú sientes que Dios te está moviendo al ministerio de sanidad. Tú sientes que Dios va a usarte para orar por diferentes tipos de enfermedad. No estoy hablando simplemente dolor de espalda o crecer la pierna. Estoy hablando de cáncer, estoy hablando de enfermedades que no son curables. Si ese eres tú, quiero que te pongas de pie rápidamente. Quiero creerle a Dios que Él va a encender en ti. Lo que necesitamos es ministerio del Espíritu Santo, un toque sobrenatural de parte de Dios. Gracias a Dios por la predicación, pero también necesitamos demostración, y verdaderamente el mundo, su palabra se confirma solo por señales sobrenaturales que van a caer. Quiero que levantes tus manos ahora. Dios, estamos pidiendo por una dimensión del Espíritu Santo ahora, que tú vas a equipar a estos hombres, que tú vas a darles una valentía, revelación que es más allá de lo natural. Espíritu Santo, el entendimiento al Espíritu Santo, que tú vas a definirlos, que esa unción que vas a caer sobre de ellos va a destruir el yugo, que todo yugo va a ser quebrantado ahora. Voy a decir a mis hombres esta mañana, aquellos que están presionando por todo lo que tengo, sé esta mañana que yo voy a equiparte, porque tú sabes tus limitaciones, porque tú sabes quién eres, y eso es algo bueno, dice el Señor. Pero te diría a ti esta mañana que yo puedo darte unción real, toque de mi poder sobre de tu vida, y puedo causar que camines en revelación, entendimiento que tú no tienes en este momento. Pero mientras tú sales en fe, mientras tú respondes en lo que yo te he guiado y dirigido,
Tú sé que esta unción va a caer sobre de ti, que voy a causar cadenas que sean quebrantadas, que voy a causar vidas que sean libertadas, porque tú has presionado, porque tú me has buscado por liberación y poder para hacer al cautivo libre, y yo voy a responder y mover en tu vida, dice el Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, Señor. Puedes sentarte. Agradezco al pastor Greg que me permitió ministrar esta mañana. Gran privilegio. Estoy agradecido de estar de esta parte. Vamos a darle gloria a Dios mientras nuestro siguiente pastor viene.